Hola, estimados estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y de la carrera Sistemas de Información en Salud. Mi nombre es José Eduardo Carvajal Obando, soy el tutor que estará con ustedes en esta presentación del curso de Anatomía y Fisiología 1, donde estaremos viendo algunas partes importantísimas sobre el sistema arterioso venoso superior y linfático del miembro superior. Es importante que ustedes conozcan que toda la información auditiva, visual y escrita que se expone y es difundida a través de esta transmisión de la Universidad Estatal a Distancia es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. La aceptación de estas políticas libera a la UNED de cualquier responsabilidad por concepto de derechos de autor y asume que la persona solicitante del servicio de transmisión dispone de la documentación y permisos que le autorizan exhibir y difundir en el material. Creo que antes de comenzar, el objetivo de esta breve presentación que les iré a dar nos va a dar un conjunto de información complementaria básica sobre el sistema arterioso venoso y linfático en el miembro superior, que es muy importante que ustedes como estudiantes de la carrera de sistemas de información tendrán los conocimientos básicos e importantes los cuales llevarán a la práctica en el momento que desarrollen su carrera profesional. Toda la información que recopilé viene de diferentes fuentes de información, esto para desarrollar también y permitir al estudiante sus capacidades de análisis crítico y de deducción en temas de salud en el ser humano y la incidencia de un tema trascendental en la vida del individuo. Es muy importante también que todas estas definiciones que daremos estarán vinculadas a, a ciertos objetivos en el cual vamos a trabajar para que ustedes tengan una mejor comprensión. El objetivo general va a ser describir aspectos generales y de gran importancia desde la conceptualización, tipos de venas, causas, efectos, consecuencias, el tratamiento de los trastornos del sistema arteriovenoso y los tipos de fístulas, así como en el sistema linfático en el miembro superior. Esto mediante conocimientos y uso de diversas técnicas de enseñanza que estaremos implementándole a fin de que ustedes puedan desempeñarse profesionalmente debido al momento de ir a la práctica. Dentro de los objetivos específicos estaremos viendo describir el sistema arteriovenoso y sistema linfático desde la perspectiva del miembro superior, mediante la conceptualización y contextos históricos del mismo, mediante el uso de diversos materiales didácticos. Enumerar los tipos de venas y arterias, así como los ganglios linfáticos, detonando la estructura de estas mediante el uso de diferentes materiales. Y por supuesto, escribir las diferentes causas, efectos, consecuencias del sistema arteriovenoso y el sistema linfático, haciendo el uso de videos o material que ustedes también tengan a bien. Muy bien, ¿qué es el sistema circulatorio? El sistema circulatorio es por lo general el que se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos que se llaman arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio. Es así
que las arterias nos van a transportar sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos de todo nuestro cuerpo, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada en dirección al corazón. Estas arterias y estas venas pulmonares son la única excepción a esta regla. Y los capilares son el sitio donde tienen lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. Entonces, ¿qué relación tiene? Bueno, esta estructura, los vasos sanguíneos, son muy importantes porque vamos a tener la capacidad de conocer y posibilitar cuáles son esas funciones. Por ejemplo, la pared de los vasos sanguíneos es tubular, flexible y adaptable a ciertas condiciones fisiológicas, porque esta va a producir vasodilatación o vasoconstricción. Desde el punto de vista anatómico, el sistema circulatorio se divide en circuitos. Está el circuito mayor o sistémico o otro que es menor o pulmonar, como lo vemos aquí en la figura. Porque ambos se originan en el corazón y estos consisten en vasos sanguíneos que se dirigen hacia todo el cuerpo y los pulmones respectivamente, como lo vemos en la diapositiva. Ahora bien, ¿qué es el circuito mayor o sistémico? Es el que nos va a transportar sangre oxigenada a través de las arterias, desde el corazón hasta los tejidos, y regresa desoxigenada, o sea, con concentraciones altas de dióxido de carbono. Estas a la vez o a través de las venas de nueva cuenta regresan al corazón. En cambio, el circuito menor o pulmonar es el que transporta la sangre desoxigenada mediante las arterias desde el corazón hasta los pulmones y devuelve la sangre oxigenada a través de las venas o a través del corazón. Es muy interesante que los vasos que se originan en el corazón son arterias y todos los que llevan en él son venas. Entonces, cualquiera de estas saturaciones de oxígeno en la sangre, y a pesar de que etimológicamente la palabra arteria significa que lleva aire, también es importante el concepto que se refiere a una pared de vasos sanguíneos, arteriosos o arteriales o venosos, que llevan sustancias de un lugar a otro sin pasar por el corazón, como por ejemplo el sistema porta hipofisiario y el sistema porta hepático. El corazón, como lo vemos acá, el corazón tiene y es un órgano muscular de 4 cámaras que se localizan en el mediastino medio de la cavidad torácica y lo recubre por el periocardio visceral. Su función número 1 es impulsar la sangre de los ventrículos al cuerpo y a los pulmones, así como recibirla nuevamente en las aurículas derecha e izquierda, como lo vemos aquí en esta filmina, respectivamente. Las aurículas y los ventrículos están separados por un esqueleto fibroso y se comunican entre sí a través de orificios que poseen válvulas que permiten el paso de la sangre. El corazón, anatómicamente, está situado en el tórax, detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y de la columna vertebral. Ambos de estos se encuentran los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades torácicas y abdominales. Esta se encuentra en una bolsa denominada pericardio. La bolsa pericárdica tiene 2 hojas, una interna
sobre la superficie cardíaca y otra externa que está fijada a los grandes vasos que salen del corazón. Entre ambas hojas existen una escasa cantidad de líquido para evitar un roce cuando late. Entonces, la superficie más extensa del pericardio está fijada a las estructuras próximas mediante ligamentos. Así está o se encuentra unida por estos al diafragma, la columna vertebral y a la pleura de ambos pulmones. ¿Cómo es la morfología del corazón? El corazón tiene forma de cono invertido con la punta que es apex dirigida hacia la izquierda. En la base se encuentran los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón y también la sacan. Estos vasos se van a encargar de llevar sangre al corazón por las venas cavas superiores o inferiores a las venas pulmonares. Los vasos que se ocupan de sacarlas son la arteria pulmonar y la arteria aorta. Aquí lo estamos viendo todo este recorrido que les estoy diciendo. Las venas cava se recogen en sangre venosa de todo el cuerpo, desembocando en la aurícula derecha y la vena pulmonar, y llevan sangre oxigenada desde los pulmones, así concluyendo a la aurícula izquierda. También se observan dos estructuras, una a la derecha de la aorta, otra a la izquierda de la aorta pulmonar, y se denominan orejuelas y forman parte de las aurículas. El corazón tiene una cara anterior, lo iré a poner otra vez para que lo veamos. Tiene una cara interior, una posterior y dos bordes, derecho e izquierdo. En la superficie cardíaca también se halla mucha grasa, por lo que avanza las arterias y las venas que irrigan el corazón, es decir, las arterias coronarias llevan sangre al músculo cardíaco y a las venas coronarias que la sacan. Un dato muy curioso y muy importante, jóvenes, es que el corazón varía según la edad, el tamaño y el propio peso de la persona. El corazón pesa alrededor de 0.45% del peso corporal en el hombre y 0.40% del peso corporal en la mujer. Es por ello que un adulto de estatura media, el peso del corazón oscila entre 250 y 350 gramos en los hombres y entre las mujeres entre 200 y 300 gramos. Por eso es que cuando se trata de deportistas profesionales, habitualmente el corazón muestra un aumento fisiológico natural de su peso por el músculo. La morfología, o sea, la parte interna del corazón, está constituida por 4 cavidades, 2 en el lado derecho y 2 al izquierdo. De ahí que según nuestro corazón derecho, existe un corazón derecho, como dicen, o un corazón izquierdo. Pero las cavidades situadas se denominan, o las cavidades superiores, en aurículas, y son las que disponen, y que las dispuestas en la parte inferior son los ventrículos. En condiciones normales, las cavidades derechas no se comunican con las izquierdas, pues se halla un libro de salud cardiovascular que dice que está dividido en 36 divididas por un tabique muscular denominado tabique interauricular, que separa ambas aurículas. El tabique se distancia entre ambos ventrículos y se le denomina interventricular. En el tabique interauricular se observa una zona muy delgada, sin músculo. La forma es oval y está formada por un orificio tapado con una lámina de tejido membranoso, a modo de telón. En el lado de la aurícula izquierda, por ejemplo, en el feto, esta no se encuentra cerrada y la sangre puede pasar de una aurícula a otra fácilmente.
Normalmente después de que nacemos, el tabique se pega y se cierra la comunicación. Muy interesante, ¿no? El corazón derecho o corazón izquierdo, este se encuentra relativamente, ¿cómo se llama? Muy bien claro y definido. Entonces, en el corazón derecho o la parte derecha consta de una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la inferior. La aurícula derecha lleva a la sangre venosa no oxigenada, como lo vimos, de todo el cuerpo a través de las venas cavas que desembocan en ella. Ambas se encuentran en la pared posterior, próximas al tabique, como lo hemos comentado, superior en la zona más alta y la inferior en la baja. Entonces, estas desembocan en la aurícula derecha del seno venoso, conducto que recoge la sangre venosa del corazón. En la cara anterior se ubica la orejuela derecha en forma triangular y la aurícula se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula tricúspide. Esta válvula nos va a permitir el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, pero no en sentido contrario. Cuando el corazón se contrae, estamos haciendo sístole. La sangre sale del corazón a través de la válvula pulmonar, pasa por la arteria pulmonar y esta lleva la sangre a los pulmones para que se oxigenen. El corazón izquierdo es la parte superior del corazón, como sucede en el derecho. Se encuentra la aurícula izquierda, en la que desemboca 4 venas pulmonares responsables de llevar sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón. Muestra una orejuela larga y estrecha. La aurícula se comunica con el ventrículo a través de una válvula, la mitral, que permite el paso de la sangre desde la primera hasta la segunda, pero no en sentido contrario. Cuando se produce la sístole, la sangre pasa del ventrículo a la arteria aorta a través de la válvula aórtica y es distribuida por el organismo. El ventrículo izquierdo es el más largo y estrecho que el derecho, de tal forma que la punta del corazón está formada por este ventrículo. Se observan 2 grupos musculares papilares, están muy bien claros y definidos, anteriores y posteriores, y sirven como anclaje a la válvula mitral, a las aurículas y a los ventrículos. Las aurículas tienen paredes finas y estas están constituidas de una forma hacia adentro por el pericardio, la hoja interna o miocardio a una capa muy fina que se llama endocardio. Esta última reviste la superficie del corazón interno, incluidas las válvulas, y está formada por una cálpula o una capa de células endoteliales semejantes a las de los vasos sanguíneos y fibras del colágeno y elástico. Esta estructura de los ventrículos es muy semejante, pero existen diferencias, como por ejemplo el grosor de la capa muscular. Mientras que el ventrículo derecho tiene un espesor entre 3-4 milímetros, el izquierdo alcanza aproximadamente unos 10 milímetros de grosor. Esta es la diferencia que se debe a que al expulsar mucha sangre durante la sístole, el ventrículo izquierdo se encuentra con una resistencia mayor de la presión arterial. Las válvulas situadas en esos orificios se comunican con las aurículas y los ventrículos, llamadas tricúspides, ¿verdad? Y mitral. Y tienen una morfología diferente a las válvulas que se encuentran entre los ventrículos y las arterias pulmonares y la aorta, es decir, las válvulas pulmonares y aórticas.
Todas tienen una misma función. Se abren y dejan pasar sangre para después cerrarse e impedir que la sangre retroceda. Y las válvulas tricúspide y mitral constan de un anillo que la sujeta al orificio situado entre la aurícula y el ventrículo. Desde este anillo surgen los velos, llamados, que los velos, el borde salen de una fina prolongación o cuerdas tendinosas que se insertan dentro de la musculatura del ventrículo. Estas cuerdas sirven para sujetar el tejido valvular de tal manera que cuando se cierran las válvulas impiden que los velos se propaguen hacia las aurículas. Un dato muy interesante es que la válvula tricúspide tiene 3 velos de diferentes tamaños separados por una zona más estrecha denominada comisura. Las válvulas mitral van a presentar 2 velos, anterior y posterior, y muestran 2 comisuras. La válvula pulmonar y la aórtica poseen una morfología diferente a las anteriores. Consta también de una zona de unión con el orificio situado, en este caso, entre el ventrículo y la arteria pulmonar o la arteria aorta respectivamente. Estas válvulas se componen asimismo de 3 velos también, situados unos al otro, denominados simoides, y tienen una forma de bolsillo con la apertura en la cavidad de la arteria pulmonar, de la aorta y los fondos. La anatomía del corazón hacia el ventrículo está disponible, donde va a permitir durante la sístole que la válvula se pueda abrir completamente hacia los bolsillos, se cierran y quedan pegados en la pared. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a permitir así el paso de la sangre a través del ventrículo hacia la arteria. Durante esta diástole, los bolsillos se llenan de sangre, adosándose unos velos entre otros, cerrando así el orificio valvular e impidiendo que la sangre retroceda a los ventrículos siguientes. La válvula está constituida por un tejido membranoso fino y están revestidos por los endocardios, al igual que las demás cavidades del corazón. ¿Cómo es la vascularización del corazón? El corazón posee una vascularización de ella misma, o sea, propia, a través de las arterias y las venas coronarias. Ya vimos que las arterias coronarias llevan sangre oxigenada al miocardio o músculo cardíaco. Nacen en la arteria aorta. Ligeramente por encima de la inserción de la válvula aórtica se observan 2 orificios, uno situado a la derecha y otro a la izquierda. Del orificio de la derecha surge la arteria coronaria derecha y de la izquierda el tronco izquierdo. La arteria coronaria derecha va por encima o por la superficie externa de la cara anterior en la grasa del surco entre la aurícula y el ventrículo derecho, da la vuelta por el borde derecho y alcanza la pared posterior. En la zona media desciende entre ambos ventrículos hasta alcanzar la punta del corazón, y esto es denominado arteria coronaria descendente posterior e irriga la parte posterior del tabique de la arteria coronaria descendiente posterior e irriga la parte del tabique interventricular y la pared posterior del ventrículo. Entonces, como lo vimos anteriormente en la imagen, muy claramente nos da la cara anterior y cómo está la cara posterior de la morfología del corazón. ¿Cómo está o qué tipos de venas se encuentran en el sistema arteriovenoso? Pues lo vamos a ver que las venas superficiales son venas muy importantes, porque estas venas nos van a dar a nosotros
ese retorno hacia el corazón. Recordemos que son las que se devuelven, ¿verdad? Y son venas superficiales que se encuentran en la capa de la grasa debajo de la piel. Muy interesante. Entonces, las venas profundas son las que se encuentran en los músculos y a lo largo de los huesos. Y también hay unas venas cortas que son las denominadas venas perforantes, conectadas por las venas superficiales con las venas profundas. Ahora bien, vamos a ver cuáles son todas estas venas que tenemos nosotros. Están las venas profundas, que estas desempeñan un papel muy crucial en la propulsión de la sangre hacia el corazón. Las venas están con válvulas del sentido único, que esas evitan que la sangre retroceda. Y los músculos que rodean a estas venas comprimen, lo que contribuye a impulsar la sangre hacia el corazón, del mismo modo que sale el dentrífico cuando se aprieta el tubo. Los potentes músculos de la pantorrilla son especialmente importantes, ya que en cada paso comprimen con energía las venas profundas de la pierna. Estas venas transportan el 90% o más de la sangre que circula en las piernas hacia el corazón. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Muy claramente la vena cava inferior, la ilíaca común, la ilíaca externa, la femoral común, la femoral profunda, la femoral superficial, la poplitea, la tibial anterior, la tibial posterior y el peroneal, como se ve muy claramente en esta lámina. ¿Cuáles son esas venas que se encuentran en la cabeza y el cuello? Recordemos que las venas de la cabeza y el cuello drenan desde la vena yugular interna, y a su vez en el tronco venoso braquioencefálico y en la vena subclavia. Muchas de estas tributarias tienen un calibre muy variado en distintos sujetos o personas, y pueden variar la forma en que terminan para todos los fines prácticos. Puede considerarse que las venas de la cabeza y del cuello carecen de válvulas, y si acaso se observan algunas, lo más probable es que sean insuficientes. Por lo tanto, la sangre del cráneo, de la cara y de la porción vertebral del cuello es recogido por 3 gruesos troncos venosos, que son la vena yugular interna, la yugular externa y la yugular anterior. En la vena yugular interna, esta vena está formada por un sinnúmero de venas profundas en la cabeza y del cuello. Esta recoge la sangre de la carótida interna, que lleva a las regiones y es satélite al mismo tiempo. La sangre que conduce la yugular externa y la anterior van a proceder al sistema nervioso superficial de la cabeza y cuello. La vena yugular interna recibe el drenaje de los senos venosos de la dura madre, donde une la vena facial anterior y las venas linguales, tiroideas y faringias de menor calibre. Aquí vemos muy claramente en esta diapositiva dónde se encuentran estas arterias y venas. Las venas linguales corresponden a las ramas de las arterias inguinales o linguales, ¿verdad? Por lo tanto, esta es muy interesante porque acompaña la arteria tiroidea superior y recibe la vena laringia superior. La vena yugular interna se origina en la parte posterior del foramen yugular en la base del cráneo, donde continúa el seno sigmoideo, y la dilatación que marca este origen es el bulbo superior de la vena yugular.
la cual ocupa la fosa yugular del hueso temporal, descendiendo verticalmente hacia la oblicua, hacia adelante y lateralmente a todo lo largo del cuello, terminando detrás de la articulación esternoclavicular, uniéndose así con la vena subclavia para formar la vena brachioencefálica. La vena facial nace del ángulo interno del ojo por la unión de la vena frontal y supraorbitaria que comunican con la vena oftálmica superior, hecho que tiene importancia clínica muy interesante. Luego está la vena yugular externa. Es una vena superior o superficial por debajo de la región parotidea que termina en la vena subclavia. Sus ramas de origen son las venas occipitales y auriculares posteriores. También van a participar indirectamente las venas temporales superficiales y el plexo pterígeo, que van a dar forma a la vena retromandibular, y estas al mismo tiempo reúnen detrás del cuello de la mandíbula dentro de la celda de la parótida. Luego tenemos la vena temporal superficial. Es considerada como la vena satélite. Esta arteria temporal superficial se sitúa delante de esta. El nervio auriculotemporal se encuentra ubicado por detrás de la arteria. Drena la sangre del cuero cabelludo y recibe venas auriculares anteriores, temporales del medio, palpebrales y la facial también. Luego tenemos las venas maxilares. Estas venas maxilares es considerada un tipo de vena que drena una red venosa que se reúne por detrás de la tuberosidad del maxilar, del plexo pterígeo. Este plexo, es decir, los nervios o vasos sanguíneos o linfáticos que se cruzan entre sí, reciben las venas temporales profundas, la vena del conducto pterigioideo, la vena estilomastoide y las venas meningias medias. Está la vena yugular anterior. Es considerada una de las venas de mucho cuidado, ya que la vena yugular anterior nace en la región suraidonea, pero su origen es variable. Puede nacer en una vena sumentoniana, de la vena facial del tronco tirolinguofacial, y desde aquí desciende en sentido vertical por la cara anterior del cuello. Lateralmente esta se encuentra medial y se encuentra en un desdoblamiento de la hoja superficial de las fascias cervicales por delante de los músculos infrahioideos, en donde el ser vivo, la vena yugular anterior, puede dificultar el abordaje anterior de la tráquea en el curso de una traqueotomía. Por eso hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos a la vena profunda cervical. Esta vena se origina en el plexo venoso suborbital por debajo del foramen yugular, donde se encuentran o reúnen las venas mastoides, occipitales y condileas. Este plexo hace comunicar la vena vertebral con los senos venosos craneales y el plexo venoso de la columna vertebral. Luego tenemos la vena brachioencefálica. Esta vena es de tipo de venas brachioencefálicas de tronco venoso brachioencefálico y tronco innominado. Son dos, una derecha y otra izquierda, que originan en la reunión de las venas yugulares interna y subclavia, y se fusionan en un tronco único en la vena cava superior. Es muy interesante que estos afluentes de los troncos venosos brachioencefálicos terminan en diversas venas de mayor o menor volumen que se describen a continuación, como son las venas yugulares posteriores, y que son troncos colectores de plexos raquídeos y se originan entre el occipital y el atlas por la fusión de las venas mastoides.
¿Cuáles son esos problemas que van a presentar una persona que tenga una dificultad fisiológicamente hablando de venas? Estas conexiones son anómalas entre las arterias y las venas, denominadas fístulas o deformaciones arteriovenosas, que pueden ser congénitas o desarrollarse a lo largo de la vida. Pero también hay venas superficiales que nos dan coágulos en la sangre, y es lo que comúnmente se llama la tromboflebitis, como lo vemos en esta lámina. Ya hemos concluido todo ¿cómo se llama? El sistema arteriovenoso superior. Ahora vamos a entrar a un tema muy importante, que es también el tema linfático, donde nos dice que el tema linfático es un sistema o es una red de órganos donde existen ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que nos van a producir un transporte a la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Entonces, es muy interesante que ustedes conozcan que la linfa es un líquido transparente y blanquecino compuesto de glóbulos blancos, especialmente linfocitos y las células que atacan a las bacterias en la sangre y los tejidos corporales. El líquido proveniente de los intestinos, llamado líquido quilo, que contiene proteínas y grasas. Los grandes ganglios linfáticos se encuentran en estructuras pequeñas, suaves y redondas, y su forma es como de un frijol, ¿verdad? Como de un frijol. Y esto, por lo general, no se pueden ver ni sentir fácilmente. Se localizan en racimos en diversas partes del cuerpo, como son el cuello, las axilas, la ingle, el interior del centro del tórax y el abdomen. Los ganglios linfáticos se almacenan principalmente en células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, pero también son lugares donde se producen células. Estas también filtran el líquido linfático y eliminan material extraño como son bacterias y células cancerosas. Cuando las bacterias son reconocidas, el líquido linfático, los ganglios linfáticos van a producir más glóbulos blancos para combatir la infección. En esos dichos ganglios se inflaman, y una vez que se encuentran inflamados, se encuentran en el cuello, bajo de los brazos y en la ingle. ¿Qué incluye el sistema linfático? Incluye a las amígdalas, los adenoides, el vaso y el timo. Y aquí vemos una filmina muy bonita sobre todo lo que tiene que ver con este sistema el sistema linfático. Los vasos linfáticos están localizados por todo el cuerpo, son más grandes que los capilares sanguíneos. Los vasos sanguíneos más pequeños y que conectan a las arterias y a las venas. Y la mayoría de ellos son de menor tamaño que las venas más pequeñas. Casi todos los vasos linfáticos tienen válvulas similares a las de las venas para que la linfa se pueda coagular y así circule en un único sentido hacia el corazón. Los vasos linfáticos drenan el líquido llamado linfa de los tejidos de todo el cuerpo y lo devuelven al sistema venoso a través de dos conductos colectores. La linfa comienza con un líquido que se difunde por las paredes de los capilares, que son muy delgados,
hacia el espacio intercelular, espacio entre las células. La mayor parte del líquido se reabsorbe en los capilares y el resto se vacía en el interior de los vasos linfáticos que finalmente lo devuelven las venas. La linfa tiene o contiene muchas otras sustancias que son sustancias, proteínas, que son sustancias que nos van a proporcionar nutrición en los tejidos. Las células dañadas, células cancerosas, particulares extrañas como las bacterias y los virus, que pueden haberse ingresado en los líquidos tisulares. Es muy interesante saber que los ganglios linfáticos son pequeños órganos o estructuras en forma de frijol, como lo dijimos, y que su función es fácilmente que su función es depurar células lesionadas, células cancerosas y partículas extrañas. Los ganglios linfáticos también contienen glóbulos blancos, como lo hemos visto, especializados, por ejemplo, los linfocitos o macrófagos, diseñados para englobar y destruir células dañadas, células cancerosas, microorganismos infecciosos y partículas extrañas. Por lo general, el sistema linfático lo que va a ayudarnos es a eliminar del organismo células dañadas y ofrecer una protección contra la diseminación de infecciones y del cáncer. Algunos ganglios linfáticos se agrupan debajo de la piel, particularmente en el cuello, en las axilas, en la ingle. Otros ganglios linfáticos se encuentran en el interior del cuerpo, por ejemplo, detrás del abdomen o el tórax. Los vasos linfáticos van a drenar su contenido de conducto colector, que a su vez evacúa su contenido en dos grandes venas subclavias, localizadas por debajo de las clavículas. Estas venas se encuentran conectadas por la vena cava superior y la gran vena. Esta va a drenar la sangre desde la parte superior del cuerpo hasta el corazón. ¿Qué trastornos nos va a producir una posible adecuada condición donde el sistema linfático se altere? Entonces, cuando hay un bloqueo o una obstrucción, esto va a provocar una acumulación de líquido linfedema. Esta obstrucción puede provocar por presencia de tejido cicatrizal, desarrollada cuando los vasos o nódulos linfáticos están dañados o se eliminan mediante una intervención quirúrgica. Es por ello que aquí las personas que son operadas por cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, tienen que verse muy con cuidado estos nódulos linfáticos si fueron totalmente retirados, ¿no? Y esto va a dar consecuencia también a la radioterapia o a múltiples otras condicionantes que pueden darse a consecuencia de esa obstrucción. Como lo vemos ahí, el linfoedema. Luego, una infección puede también ocasionarnos otra lesión de hinchazón en los ganglios linfáticos, ya que estos pueden darse por inflamaciones, que pueda darse por una linfadenitis, que son microorganismos que se localizan o que se ingresan, mejor dicho, al sistema linfático desde el lugar y origina la infección. Y por último, el cáncer en los ganglios linfáticos puede aparecer glóbulos blancos que son llamados leucocitos, como el linfoma y los tumores ubicados en otros órganos, donde se puede diseminarse y hacer metástasis hacia los ganglios linfáticos cercanos a un tumor. Y estos cánceres ubicados en los ganglios linfáticos pueden afectar la circulación de la linfa, etc.
¿Cómo es la anatomía, ahora sí, del miembro superior a nivel del sistema linfático? Bueno, tiene corrientes linfáticas muy importantes en el antebrazo y el brazo, que estas corrientes son divididas según su ubicación con respecto a la aponeurosis, o sea, en las superficiales o en las venas profundas, pero que al mismo tiempo van a tener corrientes superficiales. Entonces, ¿qué son las corrientes linfáticas superficiales del antebrazo? Se les puede clasificar según su trayectoria en anteriores o posteriores. Las anteriores se las divide de una vez en corriente cubital y arterio interna y corriente radial anterior y anteroexterna, estema. Y las posteriores nos van a dar a nosotros una corriente cubital posterior y nos va a dar una posterior interna y corriente radial posterior o postexterna. Y la corriente superficial del brazo son las corrientes que se clasifican en corriente cipital o anterior, corriente basílica o interna y corriente cefálica o externa. También se encuentran las corrientes profundas. Las corrientes profundas solo tienen una corriente linfática profunda del antebrazo. ¿Y qué es? Son corrientes donde se pueden clasificar según su trayecto en anteriores y posteriores también. Las anteriores comprenden las siguientes corrientes: externa o radial, interna o cubital, o media o interosa anterior. La posterior está representada por una sola corriente linfática, la corriente interósea posterior. En estas corrientes linfáticas profundas están menos desarrolladas que las corrientes linfáticas superficiales y se reúnen a nivel del pliego del codo para formar la corriente terminal profunda humeral. Entonces, vamos a ver cómo son esas descripciones de las corrientes linfáticas profundas del antebrazo, donde iremos a ver corriente externa o radial, corriente interna o cubital, corriente media o interior o interósea interior, la corriente interósea posterior y la corriente linfática del brazo. Bueno, ¿de qué se habla la corriente exterior o radial? Esta se origina en la raíz de los 3 primeros dedos, acompañada de los vasos colaterales de estos para unirse posteriormente con los vasos digitales a los interóseos palmares. De allí sigue por el arco palmar superficial o profundo para alcanzar finalmente el paquete vasculonervioso radial, el cual acompaña en todo su recorrido por el antebrazo. Al llegar al codo, este va a colaborar en la formación de una corriente terminal profunda o humeral. Normalmente esta corriente linfática está formada por 2 vasos linfáticos. Recibe el drenaje linfático de los huesos, músculos y articulaciones, de los 3 primeros dedos de la mano, del sistema muscular arterio externo del antebrazo y en pocos casos del cuarto y quinto de los dedos. Sobre todo el trayecto de esta corriente radial se puede hallar 1 o 2 ganglios de la cadena radial, pero aquí casi no se observan ganglios en los vasos profundos de la mano. La corriente interna cubital es la que se origina de los 2 últimos dedos, según los vasos colaterales de estos, luego los vasos interóseos palmares o digitales, para continuar indiferentemente con los vasos de la arcada palmar superior y profunda, para continuar o posteriormente al antebrazo, donde se va a acompañar del paquete vasculonervioso cubital terminal profundo o humeral. La corriente interna o cubital está formada por 1 o 2 vasos linfáticos. Durante su trayecto se pueden hallar 1 o 2 ganglios de la cadena cubital. No hemos encontrado ganglios en la región palmar.
Es algo interesante aquí porque él recibe el drenaje linfático de los huesos, músculos y articulaciones de los 3 últimos dedos de la región hipoternar y de la región musculocutánea anterior interna del antebrazo. La corriente media interósea anterior, esta corriente se origina en la articulación radiocarpiana, en el músculo pronador cuadrado, en el flexor común profundo de los dedos y del flexor propio del dedo pulgar. Lo acompaña los vasos interóseos de todo su trayecto y nivel del codo se anastomosa a la corriente radial y cubital. Está constituyendo la corriente terminal profunda o humeral. Al mismo tiempo se constituye por uno o raramente dos vasos linfáticos, pueden darse o presentarse en su trayecto uno o dos ganglios linfáticos. La corriente interósea posterior, esta se origina en el sistema osteoarticular de la cara posterior de la mano y de los músculos del antebrazo. Este nos va a acompañar el trayecto de los vasos interóseos dorsales de la mano para que continúen luego con los vasos interóseos posteriores hasta el tercio proximal del antebrazo, atravesando luego la membrana ósea o interósea y se une a las corrientes interósea anterior o bien a la corriente radial o cubital, para formar luego a nivel del pliegue del codo la corriente terminal profunda o humeral. Luego tenemos la corriente linfática del brazo, que esta es la única y se denomina corriente terminal profunda porque nace del codo, de la región de los colaterales linfáticos de la mano y del antebrazo. Esta misma nos va a acompañar todo el trayecto del paquete vasculonervioso humeral y termina en los ganglios profundos del hueso axilar. Esta corriente linfática puede estar formada por 1 o 4 vasos linfáticos según su ubicación, con la vena humeral y denominada también prevascular o supravascular o infravascular o retrovascular, donde recibe el drenaje linfático de la articulación del codo, de los músculos del brazo y de los colaterales linfáticos satelitales de la vena basílica, donde nace o proviene el sistema superficial. Vamos a ver también que hay centros ganglionales del miembro superior, centros ganglionales superficiales y centros ganglionales profundos. Y por lo tanto tenemos que saber que existen 6 centros ganglionales de gran importancia dentro de la fisiología del sistema linfático. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué son los sistemas ganglionales del miembro superior? Estos centros pueden ser clasificados en superficiales y profundos, y estos se encuentran en el sector supra o subvaporenoico, que al mismo tiempo son los primeros satélites de las venas superficiales y los segundos del paquete vasculonervioso profundo. Los centros ganglionales superficiales se encuentran con mayor frecuencia en la región del codo, en su cara anterior, cadena basílica, en la región del brazo, cadena cefálica, y menos frecuentes se encuentran en la cadena cubital anterior superficial y en raros casos un ganglio bicipital. ¿Qué son los ganglios profundos o cómo se encuentran esos ganglios profundos? Esos ganglios profundos son, como hemos dicho, centros ganglionares profundos debajo de la aponeurosis y a lo largo del paquete vascular nervioso del miembro superior, que son puntos muy buenos, puntos muy exactos y puntos necesarios para estar
supervisando, ¿verdad? Esa parte para que no entre ningún virus o bacteria y nos pueda atacar. Es por ello que existen estos 6 grandes centros de importancia. ¿Cuáles son? La cadena ganglionar axilar. Son ganglios axilares que representan el centro principal del drenaje linfático del miembro superior y en las regiones anterolaterales y posterolaterales de la pared torácica, incluyendo la glándula mamaria. Está la cadena humeral, que esta es una estación ganglionar que se sigue en importancia en la cadena ganglionar axilar. No es constante, se encuentra a lo largo de los vasos humerales y presenta 1 a 5 ganglios linfáticos. Está la cadena radial, constituye junto con la cadena cubital el tercer componente ganglionar del sistema profundo del miembro superior y esta se encuentra a lo largo de los vasos radiales. La cadena cubital es la que constituye toda una cadena radial del tercer centro ganglionar profundo del miembro superior. Esta se ubica en el trayecto de los vasos cubitales y está formado por 1 o 2 ganglios linfáticos. Recibe el drenaje linfático de los 5 dedos de la mano, preferentemente del anular y el meñique, de los músculos y articulaciones de la región, de los músculos de la región anterio-interna del antebrazo. Está la cadena interósea anterior. Esta cadena se extiende desde la extremidad distal de los vasos interóseos anteriores hasta la intersección de los vasos cubitales. Cuando existe, recibe linfáticos eferentes de la muñeca, de los músculos profundos del antebrazo y excepcionalmente de la mano. Del mismo modo emerge un solo vaso eferente, que este va a terminar en la cadena humeral o más raramente en los ganglios linfáticos del hueco axilar. Y por último, la cadena interósea posterior forma junto con la cadena interósea anterior el cuarto centro ganglionar profundo del miembro superior. Su hallazgo es infrecuente. Se encuentra en el tercio superior del antebrazo en relación a los vasos sanguíneos, en los vasos interóseos posteriores, recibiendo el drenaje linfático de la cara posterior de la articulación radiocarpiana, y su colector eferente se dirigía hacia la cadena humeral. Aquí les comparto todo lo que es las referencias bibliográficas y espero que toda esta información que hemos analizado el día de hoy sea de gran importancia a la hora que ustedes vayan a desarrollar alguna investigación referente al sistema arteriovenoso superior y linfático del miembro superior. Un gusto haber estado con ustedes. Quedo atento en cualquier otra consulta que tengan sobre anatomía y fisiología. Un excelente curso y éxitos para el futuro.